buenos días, mi nombre es Kimberly Parra y les voy a hablar sobre mi tema de investigación. Mi título es Una propuesta estratégica en el clima organizacional en el área profesional de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz. Su índice va complementado por el capítulo 1, el capítulo 2 y capítulo 3, que más adelante verán las especificaciones. La introducción. El clima es un elemento vital para el éxito de cualquier empresa y la gestión de recursos humanos. Desempeña un papel fundamental en su desarrollo y mantenimiento. Al entender y manejar de manera efectiva el ambiente laboral, las organizaciones pueden potenciar el rendimiento, la satisfacción y el bienestar de sus empleados, creando así un espacio de trabajo positivo y productivo. Capítulo 1. El planteamiento del problema. El planteamiento del problema va a base de síntomas, causas y consecuencias. En este caso se puede evidenciar un ambiente organizacional desordenado, debido a la falta de información y comunicación en los conocimientos del manejo de las nuevas tendencias, generando malos entendidos entre los empleados y creando dudas al momento de la realización de los procesos. Esto se encuentra en el área profesional de la Universidad de Oriente. No tienen espacios adecuados para llevar a cabo sus trabajos y desmotiva al personal, donde necesitan colaboración de todos, causando dificultad en cumplir sus funciones y retraso en las tareas administrativas, lo que trae como consecuencia un bajo rendimiento en el lugar de trabajo que no solo afecta a los trabajadores, sino también que influye en la interacción de los estudiantes, que pueden percibir un ambiente organizacional poco confortable. De esta vez, nuestros objetivos generales y mis objetivos específicos. El objetivo general es proponer estrategias en el clima organizacional en el área profesional de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz. Los objetivos específicos son diagnosticar los factores del clima organizacional en el área profesional de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz. Identificar los factores prevalecientes en el clima organizacional en el área profesional, Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz. Establecer estrategias del clima organizacional en el área profesional de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz. Justificación. En las organizaciones es importante que se definan las estrategias que impulsen a los trabajadores a mejorar tanto en su vida laboral como personal. Además, que los motive a ser más eficiente y productivo para así poder lograr resultados que ayuden a alcanzar los objetivos deseados de la organización para el éxito. Alcance de la investigación. Dicha investigación comprenderá en proponer estrategias en el clima organizacional de los trabajadores del departamento del área profesional de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz, la cual está ubicada en la Avenida Libertador, sector La Ceiba, U245, San Félix, Estado Bolívar. Antecedentes de la investigación. Según María Castillo, en su trabajo titulado Análisis de los factores en el clima organizacional en el desempeño personal de la Unidad Educativa Nacional Luis Hurtado Higuera de San Félix, Estado Bolívar, ella realiza un análisis en factores que contribuyen a un clima óptimo que presenta ciertas debilidades. Actualmente, sus trabajadores se encontraban con una falta de liderazgo y desorganización, lo que impactaba de manera negativa y causaba conflictos entre los empleados. Ella buscó y analizó estas dichas debilidades y logró obtener el fin de la solución de este problema. Este tema de investigación me hace aporte a mi trabajo de investigación, ya que va a base de lo que se busca tener como objetivo de las estrategias del clima organizacional que se van a estar proponiendo. Bases teóricas. El clima organizacional, según Chavenato 2009, nos dice que el clima organizacional se expresa como influencia del ambiente sobre la motivación de los participantes, de manera que se puede describir como una cualidad de propiedades del ambiente organizacional que perciben o experimentan de sus miembros y que influyen en su conducta. Es decir, el clima organizacional es un término que hace referencia a condiciones psicológicas y emociones en las que desarrolla el trabajo de los empleados en una organización.
Objetivos del clima organizacional. Según la investigación de Robbins, este se basa que se relaciona con el comportamiento de la organización, que investiga que cómo los individuos y grupos de estructuras impactan en la conducta dentro de las organizaciones. El objetivo aquí se puede aplicar en este concepto a mejorar la eficiencia y la efectividad de las organizaciones, lo que implica un clima positivo, lo cual puede llevar mejor rendimiento y generar cuadro de variables. En nuestro cuadro de variables tenemos son los objetivos específicos, que es diagnosticar factores del clima organizacional en el área profesional, Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental, Puerto Ordaz. Sus variables son los factores del clima organizacional. Su definición, según Lewin en 1939, dice que es la suma de fuerzas que actúan tanto dentro como fuera del individuo, influyendo en su comportamiento. Estos factores son tanto como externos como internos. Sus dimensiones son las organizaciones y trabajadores. Sus indicadores son factores intrínsecos y factores externos. Como segundo objetivo, ya antes mencionado, que era identificar los factores prevalecientes del clima organizacional en el área profesional de la Universidad de Oriente, del Núcleo de Unidad Experimental Puerto Ordaz. Esta tiene como variable los factores prevalecientes del clima organizacional. Su definición, según Lewin y Stringer en 1976, dicen que se basa en la estructura, responsabilidad, recompensa y desafío de las relaciones de cooperación estándar y conflictos de identidad. Su dimensión es la organización y trabajadores. Y sus indicadores son la comunicación, el liderazgo, toma de decisiones, ambiente de trabajo y motivación. Por último, pero no menos importante, tenemos el último objetivo específico, que es establecer las estrategias del clima organizacional del área profesional de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz. Su variable son estrategias del clima organizacional y su definición, según García y Bedoya en 1997, proponen la observación del comportamiento y desarrollo de los trabajadores, entrevistas de directos e encuestas como estrategias para medir el clima organizacional. Su dimensión son la organización y trabajadores y sus indicadores son las condiciones de trabajo, la comunicación, el liderazgo, la motivación y la capacitación. Capítulo 3. Tenemos el tipo de investigación. Según Arias, nos dice en el año 2012 que los estudios descriptivos miden de forma independiente la variable, aun cuando no formulen su hipótesis, según cómo aparecen enunciadas en su objetivo de investigación. Por consiguiente, esta investigación a desarrollar se considera descriptiva, debido a que se pretende proponer estrategias del clima organizacional en el área profesional de la Universidad de Oriente, el Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz. Diseño de investigación. Se utilizará el diseño de investigación de campo, que según Arias es aquella que consiste en la recolección de datos directamente a los investigados. Es decir, en este caso, el diseño de investigación será recolectada directamente en el lugar, en el departamento del área profesional de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental, Puerto Ordaz. Población. Según Palella y Martin del 2012, define que es un conjunto de unidades a las que se desea obtener información sobre la que se va a generar conclusiones. La población donde se realizará esta investigación será en el área profesional de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental, Puerto Ordaz, ubicada en San Félix, Estado Bolívar, y la misma estará comprendida por 88 personas, las cuales están conformadas por 85 profesores del área profesional y trabajadores administrativos. Técnicas y instrumentos de recolección de datos. Es la revisión de documental del cual el presente anteproyecto se utilizará, que según el autor Sabino define como la operación de documentar y seleccionar información posible escrita y no escrita. Esta técnica permitirá extraer información de fuentes secundarias como tesis, libros, folletos y otros documentos que contengan información relacionada con el problema, objeto y estudios de los objetivos formulados. En la encuesta, según Arias, es una técnica que se pretende obtener información que suministre del sujeto mismo. Para esta presente investigación se utilizará la recolección de datos en encuesta cerrada porque permite información necesaria
de los trabajadores del departamento del área profesional de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, la Unidad Experimental Puerto Ordaz. Se estará utilizando por medio del cuestionario, que según Sabino expresa que es un conjunto de preguntas que son respecto a más de una variable a medir. Este instrumento ayuda a recolectar los datos, será utilizado por preguntas cerradas y alternativas de respuestas múltiples, basada en la escala de Likert, con el diseño de preguntas cerradas con las alternativas que favorecerá el proceso de la recolección de datos y la comprobación de sus objetivos. La escala Likert, según lo define Hurtado, consiste en un conjunto de ítems preparados en formatos de afirmaciones o juicios referidos al evento, como encuestas alternativas graduadas. Ante cada afirmación o juicio, el instrumento de selección de entidad puede ser siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Esta investigación de escala Likert, la cual permitirá que las afirmaciones donde la percepción de las personas donde se afirmarán si están de acuerdo con las propuestas de las estrategias planteadas. En este tema, el conocimiento se seleccionará, colocará unos ítems donde se colocará de 1 al 5, de acuerdo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente desacuerdo. Esto se hará en la estrategia, en el clima organizacional, en el área profesional de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz. Validez de la recolección de datos. Según Arias, en el 2012, significan las preguntas de ítem que correspondan directamente a los objetivos de investigación, es decir, interrogantes donde se consultan aquellos que pretenden medir. Para comprobar los instrumentos de recolección de datos sean válidos, se seleccionarán un juicio de expertos, donde someterán el instrumento a una evaluación profesionales que estén capacitados en el tema y tengan conocimiento previo de la investigación. Seleccionarán 3 profesionales que ejerzan la docencia en la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz, en las áreas de metodología de investigación, estadística y gerencia, en este caso gerencia de recursos humanos. Confiabilidad, que es lo que vamos a nuestra prueba piloto, que en el Arias en el 2006 nos define como un instrumento para aplicar un pequeño grupo caracterizados similares a las muestras definitivas para más tarde correcciones y ajustes necesarios. Se aplicará esta prueba piloto a un inferior de 10 personas con un periodo de 1 semana para asegurar que este instrumento sea comprendido. La confiabilidad se trata de verificar si el instrumento mide de manera consistente la variable. Se busca medir si los resultados obtenidos a través de estos sean estables y reproducibles a largo tiempo. Técnicas de procesos de análisis de datos. Tenemos los análisis cuantitativos. Hernández y Batista en el 2006 lo definen como una base numérica de análisis estadístico para establecer patrones y comportamientos de aprobar teorías. En la aplicación del instrumento seleccionado en el área del departamento del área profesional de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz, se utilizará esta técnica para obtener los resultados numéricos y porcentajes, los cuales se reflejarán con la utilización de Excel en una tabla de distribución de frecuencia, y posteriormente se presentarán gráficas como diagrama de torta sobre estos resultados obtenidos. Y por último, pero no menos importante, son los análisis cuantitativos. Hernández y otros en el 2014 utilizan la recolección de datos para afinar las preguntas de la investigación y revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Después de obtener estos resultados cuantitativos, se utilizará esta técnica para procesar la explicación de la variable en el presente objetivo de estudio. Gracias.